Jueces 3. Los primeros 3 jueces. A. Las naciones paganas que permanecieron en el territorio de Israel. 1 a 2, porque Dios permitió que estas naciones continuaran en el territorio de Israel. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová. Dios dejó estas naciones cananíes porque Israel no fue fiel en cuanto a echarlas. Uno podría decir correctamente que fue una combinación tanto de su voluntad como de la voluntad de Dios. B. Para probar con ellas a Israel. Estaba dentro del alcance del poder de Dios el eliminar a estas naciones paganas sin ninguna ayuda por parte de Israel. Dios permitió que estas personas problemáticas permanecieran por una razón. La palabra probar aquí es utilizada en el sentido de una prueba. Estas naciones permanecerían porque Dios quería probar la fidelidad de Israel hacia sí mismo, y para mejorar su confianza hacia Él. Y Dios no solo cambia instantáneamente cada área de nuestras vidas, para que nuestra relación con Él pueda ser probada y mejorada, para que podamos vivir una vida de compañerismo verdadero con Dios. C. Para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Esta era otra razón del por qué Dios permitió que los cananeos permanecieran en el lugar donde Israel no los echó. Dios quería que su pueblo fueran guerreros, y la presencia de estos vecinos peligrosos sería necesario para que las futuras generaciones conociesen la guerra. Y Israel estuvo en un ambiente hostil por la mayor parte de su historia, ya sea por las presiones de los reinos pequeños los cuales la rodeaban, o, en una etapa posterior, debido a su posición estratégica entre las sucesivas potencias mundiales de Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, por una parte, y Egipto por otra parte. Las proezas militares era un logro necesario, hablando humanamente, si ella debía sobrevivir. Campbell. 2. A nadie le gusta batallar en contra del pecado, pero la batalla es buena para nosotros. El símbolo del cristianismo es una cruz, no una almohada de plumas. 3 a 4. Las naciones paganas se enlistan específicamente. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Dios nombró a cada uno de los pueblos paganos que testarudamente permanecieron en la tierra. Después del mismo patrón, algunos podrían hoy hacer una lista específica de territorio pagano en la vida del creyente. Tal lista puede en verdad ser útil en la manera que causa que uno identifique a su enemigo. B. Para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían. La razón por la cual Dios no solamente eliminó estas naciones se declaran nuevamente. Era para probar el compromiso de Israel para con Dios y su palabra. Si ellos fueran obedientes a la palabra de Dios, las otras naciones no les hubieran estorbado, y ellos hubieran crecido con tal fuerza para sacarlos completamente. D. El primer juez, Otoniel. 5 a 7. La apostasía de Israel en los días de Otoniel. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baals y a las imágenes de acera. Tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Parte del alojamiento de Israel hacia el pueblo pagano que les rodeaban fue su pecado de matrimonios mixtos con las naciones paganas en medio de ellos. B. Olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baals y a las imágenes de acera. Sus romances impíos les condujo a la adoración de las deidades paganas de Baal y Acera. Y Jesús nos dijo que el seguirle requeriría el rendir las cosas que amamos más, Marcos 10, 29-30. A menudo un romance impío cae en esta misma categoría. 8.
la servidumbre de Israel hacia el rey de Mesopotamia. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusan-Risataim 8 años. Los vendió en manos de Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia. Dios les dio a Israel lo que justamente necesitaban. Ellos no querían servir a Dios, así que Él permitió que ellos fueran siervos de un rey pagano. Israel cosechó exactamente lo que sembró. Y el nombre de Cusan-Risataim también se sospecha, pues se lee literalmente Cusan de doble maldad, y no probablemente un nombre personal, y parecería que el historiador hizo una distorsión deliberada para mofarse sobre este opresor. Candle. 2. Un muy extraño nombramiento, pero quizás se tenía la intención de ser una muy intimidante. Quizás también pudo ser un dibujo cómico del nombre real. Wolf. 3. Los tiranos se deleitan en los nombres y títulos terribles, como Atila, el Uno, quien estaría estilizado ira de Orbis Bastitas, la ira de Dios, y el destructor del mundo. 4. En esos tiempos antiguos, la palabra Mesopotamia describía el área fértil, bien regada, la cual sería la parte oriental de Siria y la parte norte de Irak. 8 años, pasaron muchos años de servidumbre para Israel, antes de que clamara hacia el Señor. 3. 9 a 11, la liberación de Dios por parte de Otoniel. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusan-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel hijo de Cenaz. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Después de los 8 años de servidumbre, Israel finalmente clamó en dependencia de Dios. A menudo pasan muchos años de servidumbre y calamidad antes de que el hombre se mirara a sí mismo y viera a Dios. Jehová levantó un libertador. Otoniel era el yerno del gran héroe Caleb. Jueces 1, 12-3. Y su esposa también era una mujer de fe. Jueces 1, 13-15. Y, en su colección de fábulas y tradiciones rabínicas tituladas Leyendas de los Judíos, Louis Ginsberg incluye 2 fantásticas añadiduras a la historia de Otoniel. Entre los jueces, Otoniel representa la clase de los eruditos. Su perspicacia era tan grande que él fue capaz, por medio de la fuerza de un razonamiento dialéctico, para restaurar las 1700 tradiciones, las cuales Moisés había enseñado al pueblo, y las cuales habían sido olvidadas en el tiempo de duelo por Moisés. Otoniel, sin embargo, se tuvo por poco en la responsabilidad por las causas que habían traído hacia el castigo del pueblo, que Dios le permitió la vida eterna. Él es uno de los pocos que llegó al paraíso con vida. El espíritu de Jehová vino sobre él. No sabemos mucho sobre Otoniel, pero esto era lo único que se necesitaba saber. El Espíritu Santo le dio poder para la obra a la cual Dios le llamó que hiciera. Y Otoniel vivió el principio de Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fortalecidos por el espíritu de Jehová, él libertó a Israel. 2. Desde el Pentecostés, Hechos 2, una dotación más general y permanente del Espíritu Santo ha sido el privilegio de cada discípulo. Candle. El segundo juez, Ehud. 1, 12-14, el ciclo continúa. Israel peca y es vendido a la servidumbre. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los Moabitas 18 años. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Después de que Dios trajera liberación a través de la obra de Otoniel, Israel eventualmente se desviaría de su dependencia y obediencia hacia Dios. Su victoria no duró automáticamente para siempre, debía de mantenerse. Y Candle hace un buen trabajo en describir 3 frases mencionadas aquí, como opresores de Israel.
Moab, situado al este del Mar Muerto, entre el Arnón y el Sered, estaba asentada como un reino ya hacía unos 50 años antes de la invasión de los israelitas. Amón, al noreste de Moab, fue establecida cerca del mismo tiempo que Israel, a finales del siglo XIII AC. Los amalecitas, quienes eran parientes de los edomitas, era una raza nómada la cual ocupaba un área considerable al sur de Judá, y quizás fueron los enemigos más encarnizados de Israel. Éxodo 17, 8-16, 1 Samuel 15, 2-3. B. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón. El pecado de Israel les trajo hacia esta servidumbre. Ellos sufrieron 8 años de servidumbre antes de que clamaran a Jehová en los días de Otoniel. Luego ellos soportaron otros 18 obstinados años de servidumbre antes de que ellos clamaran a Jehová. Y el pecado siempre trae ataduras, aunque llega a nosotros de una manera engañosa. El pez nunca contempla la atadura del anzuelo cuando va tras la carnada. Los lazos de Satanás nos atrapan al hacer la carnada atractiva y al esconder el anzuelo. 2. Algunos grandes hombres han llevado nombres los cuales, cuando se reducen a su significado gramatical, aparentan ser muy ridículos. La palabra Eglón significa pequeño ternero. Clark, en el caso de Eglón, era un ternero gordo, y estaba listo para la matanza. 2:15. Dios levanta a un libertador para Israel, Ahud. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahud hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Esto muestra la misericordia de Dios. Cuando Israel repetidamente se desviaba de Dios, él tenía todo el derecho de echarlos completamente. Pero él aún respondió cuando ellos finalmente clamaban a él por liberación. B. Ahud, el cual era zurdo. En el mundo antiguo, las personas que eran zurdas eran obligadas a ser diestras. Esto hacía que la posición de Ahud como zurdo fuera más inusual. Y él es descrito como un hombre zurdo, literalmente, restringido para con su mano derecha. Para los ojos de un israelita, esto era tenido como un defecto físico, y aparece a menudo en relación con los de la tribu de Benjamín, sin afectar su proeza en la batalla. Vea. 20:16. Candle. 3:16-26. El asesinato atrevido de Eglón por parte de Ahud. Y Ahud se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahud, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahud dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahud su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahud al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con él. Cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahud escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y entregó el presente a Eglón rey de Moab. Israel debía de pagar este presente de dinero porque ellos estaban bajo el dominio del rey de Moab. Ahud vino a Eglón como un mensajero o un cortesano. Y, ya que el pago fue llevado por un número de hombre, pudo haber sido comida o lana. Wolf. 2. Presentes, tributo, etc., en los países orientales eran ofrecidos con una gran ceremonia, y para hacer que el desfile fuera más grande,
Varias personas, esclavos ordinarios, vestidos suntuosamente, y en un número considerable, eran empleados para cargar aquello que ni siquiera era una carga para uno. Esto parecía ser el caso para la instancia presente. Clarke. Ve, tengo palabra de Dios para ti. Ahud ciertamente dijo la verdad cuando él dijo esto. El mensaje era: aquellos que oprimen al pueblo de Dios tocan la niña de sus ojos y serán juzgados por ello. Y F. B. Meyer sacó adelanto algunos pensamientos de Jueces 3:20, y la declaración de Ahud hacia Eglón: tengo palabra de Dios para ti. Los mensajes de Dios a menudo son secretos. Los mensajes de Dios deben de ser recibidos con reverencia. Los mensajes de Dios salen de cuarteles inesperados. Los mensajes de Dios son filosos, como una espada de dos filos, y causan la muerte. 2. La palabra de Dios traspasa como una espada de dos filos, dividiendo el alma y el espíritu en lo más hondo del ser, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando el mismo Eglón hubo recibido el golpe mortal, la alegre trompeta de la libertad fue tocada en las colinas. Meyer. 3. Dios utiliza muchos mensajeros para hablarnos, incluyendo la muerte. Ahud dijo: tengo palabra de Dios para ti. Fue una daga que halló su camino hacia el corazón de Eglón, y cayó muerto. Así la muerte llevará su mensaje hacia ti. Tengo palabra de Dios para ti, te dirá, y allí tendrás tiempo para contestar, y hallarás que este fue el mensaje. Debido a que yo Jehová haré esto, prepárate para conocer a tu Dios, oh Israel, así dice Jehová, córtalo, ¿por qué ocupará aún la tierra? Arregla tu casa, pues morirás y no vivirás, oh. Que puedas escuchar los otros mensajeros de Dios antes de que mande esta que será más potente, de la cual no puedes huir. Spurgeon. 4. El predicador también presentará la palabra de Dios con el sentido de que él tiene un mensaje de Dios. Temo que hay algunos ministros que a duras penas piensan que el Evangelio tiene la intención de llegar personalmente, a casa, hacia el pueblo. Ellos hablan, de la misma manera que leí la otra vez, quien dijo que cuando él predicaba a los pecadores no le gustaba ver a las caras de la congregación, por el temor que sentía de que ellos pensaran que él estaba siendo personal, así que él miraba hacia arriba, al ventilador, debido a que no había ningún temor de que algún individuo le viera a los ojos. Oh. Ese temor del hombre ha sido la ruina de muchos ministros. Ellos jamás se atrevieron a predicar a las personas. Spurgeon. C. Entonces alargó Ahud su mano izquierda, debido a que muchos hombres peleaban usando su mano derecha, no se esperaba que un hombre utilizara su mano izquierda para empuñar una daga o una espada. Esto muestra astuto fue Ahud, y que tan inesperado fue el golpe hacia Eglón. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Esto se entiende de varias maneras, ya sea que los contenidos de los intestinos salieran de la herida, o que él tuviera una evacuación de forma natural por el temor y la angustia. Clarke. 2. La frase "y salió el estiércol" había causado algunos problemas a los traductores. Una de las palabras que aquí se utiliza jamás ocurre en ninguna otra parte en el Antiguo Testamento. La sugerencia más plausible, y grotesca, es que se refiere a una apertura del cuerpo del rey, y el movimiento hacia abajo de la daga fue con tal fuerza que pasó completamente a través del abdomen y se proyectó hacia la cloaca. Vea, versión revisada, salió por detrás. Tales detalles tan sensacionales tienen el hábito de imprimirse a sí mismos de una manera indeleble sobre la memoria humana. Candle. 3. La versión King James y la versión RSV traducen "salió suciedad", lo cual implica una descarga intestinal causada por el empuje de la espada. Kohler Baumgartner relaciona la palabra con el parastinum acadio, agujero, lo cual significa que Ahud salió a través de un agujero de escape. La construcción es muy similar a Ahud salió al corredor en Jueces 3:23. Wolf. 4. Algunos tienen problemas con este acto de asesinato. No podemos decir que este evento es una aprobación general o una comisión para aquellos que asesinarían a los gobernantes que oprimen al pueblo de Dios. Es significativo que esto jamás se haya sugerido o que fuera un problema en las persecuciones cristianas primitivas. Dios no necesariamente aprobaba el método utilizado por Ahud.
Puede ser significativo que el Espíritu de Jehová no viniera a Ahud y que él jamás fue descrito como juzgar a Israel. Wolf. V. Sin embargo, la Biblia fiablemente registra este incidente sin dar una aprobación específica de este acto de asesinato. Tales detalles incidentales, como lo largo del arma asesina, y el hecho de que la corpulencia de Eglón, mencionada únicamente debido a que la daga se enterró por completo en su cuerpo, da fe de la historicidad de este evento. Candle. D. Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Sin ser ordinario, podemos ver qué tan real y fiel a la vida es la Biblia. Describe funciones normales, de todos los días, pero de una forma dignificada. Y cubre sus pies se puede traducir a atiende sus necesidades, un eufemismo para la evacuación utilizada también en 1 Samuel 24:3. Algunos comentaristas ven esto solamente de mala gana. Él fue acostado en su sofá para que pudiera dormir. Cuando esto se hacía le quitaban las zapatillas, levantaban sus pies y le cubrían con sus vestidos largos. Pero las versiones en general parecen entender que implican un cierto acto natural. Clarke. 2. Los ídolos mencionados en Jueces 3:19 y 3:26 fueron probablemente las piedras actuales puestas por Josué para conmemorar el cruce milagroso del Jordán, Josué 4:19-24, y así esto era una seña reconocida. Candle. 4:27-30, Ahud dirige a los israelitas hacia la batalla en contra de los moabitas. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Él iba delante de ellos. A pesar de la astucia y coraje que Ahud tenía, él no podía hacer el trabajo por sí mismo. Era esencial que hombres valientes y fieles se manifestaran alrededor de él. Ahud dirigió, pero él debía tener seguidores. Y, de la misma manera, Dios levanta líderes en la iglesia, pero ellos no pueden hacer la obra por sí mismos. Todo el cuerpo necesita obrar en conjunto. Seguim, porque Jehová ha entregado. Ahud pidió a los israelitas que le siguieran debido a que él era su líder. Pero él también los animó. Que miraran con fe a Jehová, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y, como cualquier verdadero líder, Ahud dijo seguime. Un líder no puede esperar que sus seguidores vayan a donde él o ella no van o no han ido. Esto fue hablado a manera de capitán. César jamás les dijo a sus soldados, vayan ustedes, sino venid, vengan, yo les conduciré, tampoco irán más allá de donde yo voy. Era la costumbre de Hannibal de ser el primero en la batalla y el último en salir. Y reposó la tierra 80 años, la astucia y coraje de Ahud, en conjunto con la fidelidad de Israel de seguir a su líder, le trajo a Israel el periodo más largo de libertad bajo el periodo de 400 años de los jueces. Ahud es un ejemplo dramático de cómo en el Señor un hombre puede hacer la diferencia, y cómo Dios llamará a otros a que obren con ese hombre. El tercer juez, Samgar. 1. 31. La breve historia de Samgar. Después de él fue Samgar hijo de Anat. Samgar hijo de Anat. Samgar es uno de los 6 individuos que llamamos jueces menores, debido a que no fue escrito mucho sobre ellos. Pero aún así la obra que ellos hicieron por Dios fue tan importante en su día como la obra de cualquier otro. 2. 31b. El gran logro de Samgar. El cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Mató a 600 hombres de los filisteos. Samgar fue un hombre de grandes logros, pero aún así solamente un versículo describe su obra. Es posible que se dice tan poco debido a que la historia de Samgar era bien conocida.
Y las omisiones significantes pueden indicar que había algo inusual sobre Samgar. Él quizás no fue un juez tras el patrón usual, pero justamente un guerrero que afectó este único golpe local de valor en contra de una nación quien próximamente se convertiría en el principal opresor de Israel. Candle. B. Con una aguijada de bueyes, Samgar es un excelente ejemplo de servir a Dios. Él simplemente utilizó lo que Dios puso en su mano en este caso, una aguijada de bueyes. Y una aguijada de bueyes era un palo como de 8 pies de largo, como 2.5 metros, y como 6 pulgadas de ancho en la parte ancha. Un extremo de la aguijada de buey era puntiagudo, para picar al buey, y el otro extremo era como un cincel, para raspar el arado y limpiarlo de la tierra. 2. En las manos de un hombre fuerte y hábil, tal instrumento puede ser más peligroso y fatal que cualquier espada. Clarke. C. Él también salvó a Israel, no había nada espectacular sobre una quijada de buey. Pero Dios puede utilizar, y quiere utilizar, lo que sea que esté en nuestras manos. Samgar era apenas un trabajador que hacía su trabajo, pero él tomó lo que estaba en su mano cuando fue movido por Dios, y él rescató al pueblo de Dios de sus enemigos. Y Samgar fue como Moisés y su bastón, o David y su honda. Dios utiliza cosas simples para lograr grandes cosas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl